Rusia ha golpeado con mucha precisión la infraestructura crítica de Ucrania, incluyendo objetivos ferroviarios y militares, según reportes de esta mañana, en las provincias de Nikolayev y también en Kharkov. 27 ataques solo en una semana, un tiempo récord, y han destruido instalaciones energéticas, hangares, talleres militares, por supuesto almacenes de drones y puntos de despliegue de tropas rusas ucranianas. Y mientras tanto, Ucrania también ha respondido lanzando drones y misiles contra las provincias rusas de Belgorod y Moscú, atacando incluso áreas civiles. ¿Qué impacto tendrán estos ataques en la guerra? ¿Cuánto tiempo puede mantener Ucrania esta ofensiva sin recursos suficientes que aún no terminan por llegar de Occidente? Y yo creo que la pregunta más importante es ¿hasta cuándo seguirá este conflicto y qué tan lejos están dispuestos a llegar ambos bandos en esta escalada? Justo después de un día después de la celebración del Día de la Victoria, el 9 de mayo. Y los ataques rusos han logrado asestar golpes muy importantes a la infraestructura ucraniana y eso podría, por supuesto, afectar la movilidad de las tropas y el suministro de armamento. Esa precisamente es la intención. En Kharkov hay talleres militares, o había, porque ya están destruidos según estos reportes, que tenían un papel crucial en el mantenimiento de tanques militares ucranianos. Estos talleres eran los responsables precisamente de reparar y de mantener en buen funcionamiento los vehículos blindados que Occidente le dio a Ucrania. También hablamos, por supuesto, de vehículos para el transporte de tropas. Todos estos elementos eran cruciales para las fuerzas de Kiev. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que sin estas instalaciones, Ucrania tiene en estos momentos un desafío importante para poder mantener operativa su maquinaria bélica dañada sin estos talleres. ¿Cómo se las van a arreglar ahora para reparar? Porque ya no tienen ni el equipo, ni las herramientas, ni un lugar para reacondicionar los tanques de guerra que no están en las condiciones más óptimas que digamos. Reparar los pocos blindados que les quedan, que ya tienen años de uso, y sustituirlos rápidamente con piezas que han sido destruidas, pues se vuelve una tarea más que imposible a partir de ahora en Kharkov. Y además de esto, también se reportan ataques a almacenes de drones que fueron destruidos en el lado ucraniano. Justamente ayer, en el Día de la Victoria, se reportaban algunos drones ucranianos que se dirigían hacia centrales eléctricas y a refinerías rusas, que fueron algunos de ellos interceptados. Y ahora precisamente se sospecha que estos drones provenían de aquí, de estas regiones de Kharkov, porque aquí había un almacén muy importante de drones. Y pues esto evidentemente representa una pérdida muy importante, porque estos drones son algo vital para la guerra del lado ucraniano. Es lo que le ha caracterizado, es el sello de este conflicto por el bando de Ucrania, porque le han servido como sus ojos en el cielo para la vigilancia en tiempo real y sobre todo para lanzar ataques precisos. Estos modelos de drones que operan en Ucrania incluyen tanto de los más simples que ustedes se puedan imaginar, incluso algunos drones caseros readaptados para el comportamiento militar, como también drones avanzados de reconocimiento y corrección de artillería. Hablamos de drones de ataque que pueden incluso llevar a cabo misiones de bombardeo con una precisión devastadora, que han causado muchas bajas también en las tropas rusas. Y ahora, sin un suministro constante de estos drones, que es clave para Ucrania, pues se pierde esa ventaja crítica del lado de Kiev. ¿Cómo va Ucrania a rastrear a partir de hoy los movimientos de las fuerzas rusas en Kharkov? ¿Cómo puede anticipar sus ataques? ¿Cómo puede ajustar su artillería si no tiene ojos? Se han quedado ciegos en Kharkov. Y Nikolayev y Kharkov son precisamente objetivos muy importantes para las tropas rusas por eso. Porque, por ejemplo, en el caso, de Nikolayev, al sur es una ciudad portuaria que es clave y que es un nodo crucial de transporte hacia Odessa precisamente. Y ustedes saben que Odessa es un nodo de mucha importancia en estos momentos para los objetivos militares rusos. Por supuesto que esto lo convierte en algo crucial para controlar el Mar Negro en su totalidad. Si las fuerzas rusas llegan en los siguientes días u horas a asegurar Nikolayev, ya estaríamos hablando de un aislamiento de Ucrania de su único acceso comercial internacional por mar que le queda. Y con este paso tan importante se podría
Claro, sofocar la economía ucraniana, complicar la llegada de ayuda occidental. Y luego está la otra clave de esto, que es Kharkov, que también está estratégicamente ubicada cerca de la frontera con Rusia y que ha sido un verdadero bastión de la resistencia ucraniana desde el comienzo de la guerra, sobre todo cuando se trata de golpear instalaciones militares precisamente en Kharkov. Pues Rusia lo que está buscando es desestabilizar las operaciones defensivas ucranianas en toda la región oriental, porque la ciudad de Kharkov también se convierte en un centro industrial que le proporciona recursos vitales para la maquinaria militar ucraniana. Entonces, la destrucción de todos estos talleres militares está, por supuesto, no solamente dejando ciego a las defensas ucranianas por el lado de los drones, sino que también está reforzando el control ruso en la región. Y esa precisión de los ataques rusos a la infraestructura clave ucraniana no es de hecho una casualidad. Son, por supuesto, ataques muy coordinados con una inteligencia militar que apunta a esos nodos críticos como redes ferroviarias, talleres esenciales para conectar vías y regiones, para mantener el flujo continuo de tropas y equipos, porque este cambio, fíjense que lo hemos estado comenzando a ver en el frente ucraniano de los objetivos militares a los que apunta Rusia desde hace apenas 3 semanas. Ocurría ya, pero a estos puntos críticos, desde hace 3 semanas para acá, la movilidad de las fuerzas ucranianas se ha quedado bastante comprometida porque al atacar Rusia estos nodos, pues está dificultando su capacidad de reabastecerse y reacomodarse rápidamente. 27 ataques de este tipo en una semana, pues lo que nos muestran es un patrón muy claro de desmantelar sistemáticamente las capacidades militares de Ucrania, mientras que, por supuesto, y también hay que decirlo, Rusia tiene un juego contra el tiempo terrible, está contra reloj. Rusia sabe que tiene que anticiparse a la llegada del apoyo militar de la OTAN, más de 61 millones de ayuda militar que Washington aprobó. También hemos visto la aprobación de Europa. Es decir, ya se ha vuelto a aprobar el flujo de armas para Ucrania. Por eso Rusia tiene que jugar contra el tiempo y lo sabe porque se trata de impedir lo más pronto posible la entrada de ese nuevo armamento. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues atacando la infraestructura crítica. ¿Cómo va a llegar si no hay tren, si no hay carreteras, si no hay almacenes, si no hay talleres, si todas las redes ferroviarias esenciales para el mantenimiento y transporte de Ucrania pues ya no existen? Pues no van a llegar ni armas ni tropas. Y sin estas redes, el flujo de suministro desde las fronteras occidentales hacia el frente oriental, pues se vuelve impredecible y también no es que sea difícil después de esto llegar. Lo que pasa es que se vuelve extremadamente lento y peligroso. Y eso va a significar que los esfuerzos de la OTAN pues se van a encontrar en un terreno sumamente difícil para moverse, a pie y por veredas fácilmente detectables. Rusia no solamente busca con esto, en este patrón que ya es más que claro, entorpecer el suministro inmediato de armamento. Lo que está buscando es definitivamente interrumpir toda la distribución de los futuros envíos que la OTAN ha prometido a Ucrania. Muchos de esos han quedado en el camino. Hace 2 semanas estamos viéndolo. ¿Y qué va a ocurrir si esos equipos no llegan a las líneas de frente a tiempo para reforzar la defensa ucraniana, sobre todo después de estos ataques que se han reportado en Kharkov? ¿Qué va a pasar si las tropas no reciben municiones o combustible a causa de estas interrupciones logísticas? Pues esa es precisamente la estrategia de Moscú, que hoy nos queda claro que está orientada a cortar todas las arterias principales que en este momento tiene Ucrania para poder recibir y distribuir ayuda militar, sobre todo en Kharkov y en Nikolayev, que son las rutas ferroviarias más importantes para conectar pues precisamente con el este y el oeste del país. Y en este momento ya no hay talleres. En Kharkov, ya que era un punto neurálgico para la reparación de todos los blindados que manda Occidente, pues ya no existe, ya Ucrania ya no cuenta con eso a partir de hoy. Y es una pérdida enorme para las fuerzas ucranianas porque los ataques de todas estas redes están afectando muchísimo la llegada de las armas que se supone que cambiarán el frente de batalla. Equipos pesados, por supuesto, misiles a tanques, misiles Patriots, tanques, vehículos blindados que van a llegar desde Occidente. Y Rusia pues está poniendo, digamos, contra las cuerdas los centros de distribución para que la OTAN llegue hasta ahí.
Y la naturaleza de estos ataques, pues hoy ya nos queda claro que va para allá. Ha sido una planificación muy cuidadosa. Por lo pronto el Ministerio de Defensa ruso se ha centrado en estos nodos logísticos importantes como almacenes, depósitos, vías de comunicación, recursos esenciales, porque si no hay un flujo constante de suministros, repito, en Ucrania, pues se va a enfrentar a una batalla cuesta arriba para mantener a sus tropas abastecidas y listas para el combate. Y además de eso, yo creo que lo más importante es que estos ataques también están afectando muchísimo la moral de las tropas, que se están hoy enfrentando a una incertidumbre de no saber si el respaldo va a llegar. La pregunta es, ¿podrá Ucrania mantener la capacidad de respuesta sin un acceso adecuado a estas arterias logísticas después de lo que estamos viendo en estas últimas 3 semanas? Es un impacto severo, brutal para el ejército ucraniano, que no hay manera de responder de una forma efectiva si no tienen el equipo adecuado. Pero Ucrania, claro, también hay que decirlo, no se ha quedado con los brazos cruzados. Sigue teniendo drones, sigue teniendo misiles. Ayer usó por primera vez con efectividad los misiles ATACMS en un territorio controlado por las fuerzas rusas. Está intentando penetrar las defensas antiaéreas de Rusia en Belgorod y en Moscú. Y con lo que tiene, con los sistemas de defensa que cuenta todavía, ha repelido la mayoría de estos ataques del lado ruso. No han sido efectivos, pero ¿qué estamos viendo aquí? Que Ucrania sigue teniendo capacidad aérea con los drones que aún tiene. Tan solo fíjense en la provincia de Belgorod. De hecho, se enfrentaron ya en los últimos días amenazas constantes por ataques con drones, bombardeos ucranianos en regiones que han causado daños en 2 municipios de Rusia. Y eso pues también está generando temor en la población local rusa de esas zonas. Así que, bueno, Rusia sabe que tiene esta carrera contra el tiempo por lo pronto y que es una carrera que si no resuelve hoy, probablemente mañana sea demasiado tarde para las tropas rusas. Y del lado ucraniano, la ayuda de la OTAN se esperaba para ayer, no para mañana. Y por eso precisamente es que está hoy en estas condiciones. Muchas gracias amigos por participar también en la encuesta que tenemos en estos momentos en YouTube. La encuesta del día es: ¿crees que los ataques de Rusia a Kharkov están justificados como estrategia militar? El 70% de los participantes piensa que sí, que son necesarios para su estrategia. El 14% ha votado porque no, que estos ataques son injustificados contra infraestructura civil. Y el 14% piensa que no están seguros, que necesitamos más datos para saber qué es lo que pasa aquí. Por lo pronto vamos a estar muy atentos en las reacciones de lo que suceda en las próximas horas en la región de Kharkov. La nota del día, en términos financieros, definitivamente, amigos, es esta. Los BRICS se están preparando para el colapso del dólar, según Alexei Moshin, que es el representante de Rusia en el Fondo Monetario Internacional. Y el mismo Fondo Monetario Internacional también ha advertido este riesgo ya. Esta agrupación ahora está discutiendo la creación de una moneda alternativa basada precisamente en las divisas nacionales de sus miembros. Esto ya lo sabíamos. Pero lo que no sabíamos es que el colapso del dólar o el fin del dólar podría ser un riesgo cada vez más alto para que suceda mucho antes de lo que el mundo esperaba, por la inestabilidad sobre todo del sistema financiero global, que es por supuesto algo que los BRICS han estado tomando de una forma muy protagónica como una verdadera arma a su favor en el potencial del contrapeso. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de este desarrollo? Estamos a punto de ver el fin del dólar como una moneda de reserva mundial. ¿Cómo va a impactar esto a nuestras economías, independientemente del lugar del mundo donde me mires? Pues Alexei Moshin, el representante de Rusia ante el FMI, ya ha propuesto que esta nueva moneda, que va a estar respaldada por las divisas de todos los miembros de los BRICS, que iniciaron siendo 5, y se estima que a fin de año puedan incluso ser cerca de 100, en el mejor de los escenarios, y en donde el yuan chino, la rupia india, el rublo ruso, el real brasileño, el rand sudafricano y muchas otras monedas de los países que se han adherido se sostengan precisamente mediante bienes de intercambio y no mediante especulación como el caso del dólar. Esto por supuesto que le va a otorgar una base mucho más sólida en caso de un colapso precisamente de la moneda de reserva mundial, del papel verde, y también en consecuencia del sistema monetario internacional.
¿Ustedes creen realmente que estamos frente al colapso del sistema monetario internacional con el dólar como moneda de reserva mundial? Porque cada vez más analistas están hablando ya de esto. Y no estamos hablando solamente de un escenario hipotético, no estamos hablando de un simple ejercicio de planeación a futuro, a 50 o 100 años. Los ministros de finanzas y los jefes de los bancos centrales de los países que hoy integran a los BRICS ya han expresado que tienen un interés muy claro en avanzar hacia un sistema de comercio en sus propias monedas nacionales y en la creación de mecanismos de pago que sean independientes del dólar. Y esta idea de esta divisa nueva, que ahora será conjunta, que no es una ocurrencia aislada, pues surge como una respuesta a la realidad económica tan cambiante donde la hegemonía del dólar ha mostrado muchas limitaciones, especialmente cuando se convierte en una herramienta de guerra más que en un simple medio de intercambio monetario. Pensemos, y lo hemos platicado ya muchas veces, en el impacto que las sanciones, por ejemplo, que se han impuesto a Rusia, han tenido en el sistema financiero global. Rusia, que tradicionalmente contaba con reservas internacionales y con acceso al sistema financiero global, pues fue totalmente marginado prácticamente de la noche a la mañana. Y a partir de allí, le quedó muy claro al resto del mundo, pero sobre todo a los países que integran a los BRICS, que el uso del dólar es un arma política que en cualquier momento puede apuntar en su contra. Pero dio este escenario un nuevo giro cuando recientemente, Alba, y tú nos hablabas de eso precisamente hace unos días, se pasó a otro nivel más. Ya no hablamos de la congelación de activos, sino de un robo de activos al que cualquiera puede estar expuesto. Claro, porque si recuerdan, cuando inició el conflicto de Rusia con Ucrania, o la guerra, como ustedes lo quieran llamar, se les congelaron más de 300,000 millones a pues gente rusa, incluidos empresarios, supuestamente oligarcas rusos relacionados con Putin. Se les confiscaron diamantes, se les confiscaron yates, propiedades, cuentas bancarias en todos lados. Entonces, ese dinero pues se supone que solo estaba congelado, que no podían disponer de ellos porque en sí los países en los que congelaron esos activos no son propietarios de ellos, no se los han quitado. ¿Era una sanción? Era una sanción. Estaban congelados, como lo han hecho con muchos países. Nuestros hermanos venezolanos pueden entender perfectamente lo que es que les congelen los activos en el extranjero. Pues les congelaron los activos a los oligarcas rusos y pues ahora han decidido robárselos, porque esa es la palabra, porque no es propiedad de ellos. Se los han decidido robar y darle todo ese dinero a Ucrania, que los intereses que genera el dinero, que es muchísimo. Según ellos dicen que no es mucho comparado con todos los gastos que tiene Ucrania y todo lo que está sufriendo Ucrania, no es mucho, pero sí les están dando 3,300 millones mensuales. O sea, 3,300 millones de dólares, pero para mí es mucho. En este trimestre, solo en el primer trimestre del año de este 2024, Ucrania va a recibir de ese dinero que no es de Putin, que es de oligarcas rusos, que su único delito ha sido ser rusos, 3,300 millones de intereses solo por el primer trimestre. Que no pueden tocar, que es su dinero. Exacto, o sea, entiendo que a lo mejor sean socios en algunos negocios con Putin, que se lleven con Putin, pero su delito de esas personas, independientemente de dónde venga el dinero, eso ya serán otras cosas. El delito de esas personas fue ser rusos. Por eso les confiscaron los activos en el extranjero y ahora están disponiendo de su dinero y dándole su dinero a Ucrania. Y también, no hemos hablado de eso, Alba, pero ¿cómo toman ventajas empresas occidentales cuando se saca del mercado, por ejemplo, a estos oligarcas rusos que son, pero ya velo así como es, propietarios de empresas de gas, empresas de diamantes, empresas de petróleo, empresas de yates, empresas de plásticos? Cuando los sacas del mercado, porque también son poderosos empresarios, pues generas una hegemonía en donde estás hablando pues de una manipulación del mercado. Este nuevo nivel es el que ha encendido ya las alarmas en los BRICS, porque ahora, para protegerse de este riesgo en el que cualquiera que no sea dueña de la cocina está expuesto, porque el único que no está expuesto a una sanción
estadounidense es a Estados Unidos. Hasta ahora, ¿verdad? Pero no me extrañaría que Biden sancionara también a Estados Unidos, porque ha estado sancionando incluso a sus propios socios de la OTAN. Acaba de anunciar sanciones contra Eslovaquia y Turquía, por ejemplo, que son sus amigos. Entonces, ahora, por supuesto, los países miembros de los BRICS pues están apostándole a una moneda que esté respaldada pues por algo que no sea el dólar, por una canasta de divisas de sus 5 naciones base, más todos los países que ya se han agregado, y es una medida que les permitiría pues mantener la estabilidad y fomentar el comercio bilateral sin la necesidad de depender ya más del dólar estadounidense. Y luego, pues además, el hecho de que en sí esta nueva moneda que están creando se respalde con bienes de intercambio y no con deuda, no con especulación, pues es el escenario de una moneda que va a ganar un respaldo tangible, real, que sabes que vale por lo que tiene y no por una especulación del mercado. Un ejemplo, el oro, que Rusia y China ya han estado acumulando de forma masiva. Si consideramos, por ejemplo, las sumas de las reservas de oro que tienen los países miembros de los BRICS, pues estamos hablando aproximadamente de 5,000 toneladas de oro y mucho más seguramente. Ese respaldo de bienes de intercambio pues va a ser la base de esta nueva moneda, de esta nueva divisa que le va a dar una credibilidad y una resistencia muy grande que hoy ya muchos sienten que el dólar ha perdido. Por eso incluso el FMI ha levantado sus alertas. ¿Por qué la necesidad de una divisa conjunta? Bueno, pues porque en palabras de los propios ministros de finanzas de los BRICS, el mundo necesita un sistema monetario más justo y equilibrado que no sea utilizado más como un arma de guerra que pueda apuntar a cualquiera. La dependencia excesiva del dólar, también dicen, ha creado desequilibrios en las economías en desarrollo que muchas veces pues, se ven afectadas por las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ejemplo, un alza en los tipos pues siempre causa una disparidad de la deuda externa de los países, por ejemplo, en Asia, en África, en nuestra América Latina. Una moneda compartida y un comercio en monedas nacionales lo que va a originar pues es que se reduzca esta dependencia. Y los bancos centrales y los ministros de finanzas pues ahora están conscientes de que esto no va a ser sencillo, pero la implementación de una moneda así requiere por supuesto la armonización de políticas fiscales y monetarias, que es un grado de cooperación que no se logra de la noche a la mañana, pero que ya están trabajando en eso de una forma impresionante. Por ejemplo, miren, Rusia ha mostrado un aumento muy importante en sus transacciones en rublos precisamente con su principal socio comercial, con China. De China a Rusia ahora ya se paga mayoritariamente usando el rublo y usando el yuan. Un cambio que reduce al mínimo la exposición al dólar. Brasil también ha hecho lo mismo. ¿Qué ha hecho? Ahora está buscando diversificar sus relaciones comerciales con el mundo. Lula da Silva ha hecho un llamado incluso a los países de América Latina para que tengan su propia moneda común. Aunque este plan, pues, todavía está en su etapa inicial, Brasil ya ha expresado abiertamente que tiene un interés por adoptar una alternativa que no sea ya el dólar para protegerse de sus fluctuaciones económicas mundiales. Luego está, por supuesto, Sudáfrica, que ha aumentado también su cooperación con Rusia y con China en términos de comercio, de defensa, de infraestructura. La India, que está luchando por equilibrar su posición geopolítica entre Occidente y Oriente, también está haciendo lo mismo. Tiene ya una mayor independencia financiera. Y ese esfuerzo lo que nos está diciendo es que hay una tendencia que va mucho más allá de los BRICS. Países como Arabia Saudita, Irán, Turquía, que es miembro de la OTAN, el propio Egipto, están considerando ya estas alternativas. La cuestión es si este bloque de países podrá coordinar sus esfuerzos lo suficientemente rápido como para ofrecer una moneda alternativa viable, que esté respaldada por bienes tangibles, que les permita desafiar a la hegemonía del dólar pronto y establecer una infraestructura financiera que sea verdaderamente multipolar. Y mientras esto pasa, pues el equipo económico de Donald Trump, que ya se los decíamos hace unos días, pues está planeando, de hecho, ahora con su reelección, sancionar a todos los países que decidan dejar de usar el dólar. Imagínense, ¿por qué está haciendo esto? Pues claro, porque como decimos en México, siente pasos en la azotea. Esas sanciones incluirían aranceles, cambios en la manipulación de divisas, controles de exportación,
para todo el país que cometa el pecado de no querer usar el dólar. Es decir, ya no va a ser una opción, va a ser una obligación mundial. Y esta postura tan agresiva no hace más que acelerar el hecho de que el dólar cave su tumba en este proceso de desdolarización. El ejemplo más claro, por ejemplo, es Rusia, que fue excluido del sistema financiero occidental, del SWIFT, después de que estalló el conflicto en Ucrania, y el congelamiento de sus activos internacionales, pues ¿qué es lo que originó? Pues que el mundo entero dijera, caray, esto me puede también pasar a mí en cualquier rato que caiga de la gracia de la dueña de la cocina. Y los BRICS está precisamente moviéndose muy rápido porque está utilizando esto, porque sabe que el riesgo es real, que con lo que dice Trump, ahora cualquiera puede ser presa de una sanción, no necesariamente si estalla una guerra nueva, simplemente si te atreves a no usar una medida obligatoria, es decir, el mundo ya tendría la obligación de usar el dólar por necesidad y no por gusto, porque si no te van a castigar si no lo usas. Y pues esta ya sería otro nivel que simplemente va a acelerar más la desconfianza del mundo a una reserva de moneda mundial que no usa el mundo por confianza, sino por una amenaza. Por miedo. Como bien dice nuestra amiga Sandra Núñez, el miedo no anda en burro, dirían en mi pueblo, ¿sí? Y entonces, al ya no tener la confianza, pues dicen muchas veces, ¿no? Dice el dicho, prefiero que me tengan miedo, que me tengan el respeto. Sí, en este caso, supuesto. si ya no tienes el respeto y la confianza, pues mínimo el miedo de la gente, ¿no? Si sabes que hay países que te tienen miedo, pues vas a utilizar ese miedo a tu favor. Como también decía nuestro amigo Orsowi, es duro asumir para los USA, asumir su declive y decadencia como imperio o fin de su supremacista mundial. Sí, es duro para ellos dejar el reinado que han construido durante mucho tiempo. Como bien lo decía Putin, es el nacimiento de un nuevo mundo hegemónico multipolar. Y cuando eso pasa, pues vemos otras economías que están tomando fuerza y que quieren hacer negocio con sus propias monedas como lo están haciendo los de los BRICS. Pero fíjate, Alba, lo que sucede también es que pertenecemos a una generación que no conoce otra cosa más que no sea el dólar como moneda de reserva mundial. Uh-huh. Y nos cuesta muchísimo trabajo creer que esto va a dejar de ser así. Alguien, antes de comenzar el podcast, tú me decías, no, mira, este amigo está poniendo aquí, sueñen con que los BRICS va a destronar al dólar, ¿no? Eso no va a pasar nunca. Bueno, quiero mostrarles precisamente esta nota, que vale la pena que le echen un ojo también. Se titula "El FMI cree que el mundo se divide en 3 bloques económicos". Esto, ojo, que no lo dice Rusia ni China, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que es una organización evidentemente controlada por Occidente, por la Fed, y que defiende al dólar. Lo que dice básicamente es que el mundo moderno, la geopolítica, está desempeñando un papel cada vez más significativo, donde la economía global, según el Fondo Monetario Internacional, se divide en tres bloques. Uno inclinado a Estados Unidos, otro afín a China y un grupo de países no alineados. Afirmó este martes Gita Ponita, que es la subdirectora de la organización financiera del Fondo Monetario Internacional. La economista hizo hincapié en el aumento de la fragmentación del comercio internacional y dijo básicamente que la cuota de China en las importaciones de Estados Unidos se redujo en un 8% entre el 2017 y 2023 debido a las sanciones, a las tensiones comerciales, mientras el mismo periodo la participación de Washington se disminuyó un 4%. Ahora vemos cómo lo que se está aceptando aquí es que el mundo ya es, Alba, en estos momentos, podríamos decir, un mundo multipolar. Ya está dividido, según la propia FMI, en 3 partes. En los que están con China y obviamente Rusia y los BRICS, los que están con Estados Unidos y muchos que no se están metiendo, pero que es cuestión de tiempo para que tomen un bando. Claro, dice nuestro amigo José Ramos. ¿Y ustedes cómo cobrarán por su canal de YouTube? ¿En rublos o yuanes? Porque por algo viven en Canadá, ¿no? Bueno, Canadá no usa el dólar estadounidense. Es que como cultura general. Cultura general. Ajá, como cultura general. Canadá tiene el dólar, sí. Dólar canadiense, que tiene otro valor completamente distinto al dólar estadounidense. Sí. Así como Australia tiene su dólar, pero es un dólar australiano que tiene su propio valor. Si así como hay peso colombiano, peso mexicano. El peso argentino. Entonces, ¿cómo cobramos? En
dólares canadienses porque vivimos en Canadá. Si estamos en México, ¿cómo cobramos? Adivina, en pesos mexicanos. Claro. Entonces, si estoy en Rusia, pues voy a cobrar en rublos. Si estoy en China, voy a cobrar en yuanes. Si estoy en Argentina, voy a cobrar en pesos argentinos. Depende de dónde estés, es como vas a cobrar. Así funciona. Tú no dejes de preocuparte, mi querido amigo, que comida va a haber en la mesa. Miren, la encuesta del día. ¿Cree usted que los BRICS podrían reemplazar al dólar como moneda dominante mundial? Vamos a ver qué dicen. Hay gente que se apasiona mucho, ¿no? Sí. Con el dólar. Sí, pero es que es como por lógica común. Si estoy en Canadá, pues es el dólar canadiense. Si estoy en Estados Unidos, pues es el dólar estadounidense. Si me voy a Australia, pues es el dólar australiano. Pues voten ustedes por su opción. ¿Creen que los BRICS va a reemplazar al dólar como moneda dominante mundial? La opción A sí es inevitable, la opción B no, el dólar seguirá dominando y C es posible, pero tomará mucho tiempo. ¿Tú por cuál opción votarías, Alba, para que te terminen de funar ahí tus haters? No tengo haters, yo tengo fans confundidos. Fans confundidos. Eso estuvo muy buena. Pero no se vayan, que va a haber tamales. Que va a haber tamales, diría Porque muy feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos ven desde México. Así es que tengo entendido que el 10 de mayo solo se festeja en México el Día de las Mamás. Entonces, para mí este es un gran fin de semana porque somos mexicanos, aunque estemos fuera de México. Esto es como la Embajada de México en donde estemos. Aquí festejamos también festividades mexicanas, valga la redundancia. Entonces, nosotros hoy festejamos el Día de la Mamá y aquí en Canadá el Día de la Mamá siempre es en domingo, el segundo domingo de mayo, o es el primer domingo de mayo. Es no, sí, bueno. Sí, el segundo, ya pues es el segundo domingo de mayo. Entonces, el domingo también se festeja el Día de la Mamá. Casi es que todo el fin de semana para mí es festejo. Pero en México hoy es el Día de la Mamá. Entonces, muchas felicidades a todas las mamás que están aquí en el chat, en vivo. Con todo respeto, no es ofensa ni nada. Al contrario, con todo respeto. Muy feliz día para las mamás de todos los que están aquí, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Exacto. Y muy en especialmente, pues, para la mía, porque si no, no estaría aquí y no estarían haciendo corajes conmigo, mis fans confundidos. Sí. Entonces, muy en especialmente para mi mamá y para mi suegra, porque si no... para mi mamá también y para mi suegra. Porque si no, no sería yo tan feliz, ¿verdad? Si no estuviera aquí este caballero. Ya se ganó el regalo. Como debe ser. ¡No, bien listo! Claro. Miren, los resultados de la encuesta. ¿Cree usted que los BRICS podrían reemplazar el dólar como moneda dominante mundial? El 52% piensa que sí, que esto es inevitable y que va a pasar. El 38% cree que sí es posible, pero que va a tomar su tiempo. Solo el 8% cree que no, que el dólar va a seguir dominando. Y lo que sí yo creo, Alba, a ver, yo no es que esté en contra del dólar, yo más bien estoy a favor del peso mexicano y del dólar canadiense, porque pues, son las dos monedas que nos interesan, ¿no? El dólar, en lo personal, podría decirte que me va y me viene, pero no, porque al ser la moneda de reserva mundial siempre afecta. Uno siempre tiene que estar pendiente de lo que va a pasar con el dólar, porque cualquier mal movimiento termina impactando siempre nuestras monedas. Por eso se tiene que garantizar que el uso de la moneda de reserva mundial sea un uso responsable. No la puedes usar como un arma de guerra, no la puedes usar como un arma política para sancionar lo mismo al que estalla una guerra que no te gusta, porque es la guerra de Rusia contra Ucrania y esa no te gusta, pero cuando se trata de Israel contra Palestina, ahí se haces como que te duermes, ¿no? Como que se te olvida para dónde está la salida del andamio, ¿sí? No puedes usarla como una amenaza para los países que no te hagan la chamba sucia de inmigración para que no se te atasque la frontera, porque eso fue lo que fue a decir Blinken en la cumbre de antier en América Latina, que al que no colabore con las políticas migratorias para que se reduzca el problema de Estados Unidos, pues van a sancionarlos también. Y entonces es muy fácil lavarse las manos. Fíjense, yo platicamos ayer, Alba, ¿no? Acerca de la situación en México. Que supuestamente veía yo un mapa que saca un importante medio de comunicación que dice que los cárteles mexicanos tienen presencia en todo Estados Unidos, según la DEA. Bueno. Son unos genios esos muchachos. Se dieron cuenta apenas. Son unos genios esos muchachos de la DEA. No, bueno. Albert Einstein está
Sí. No. No, se quedó corto. Sí. La cosa es, Alba, y eso, a ver, ¿eso de quién es responsabilidad? Porque de México, pues sí, pero de lo de su territorio no son responsables ellos. No, también es México. Sí. Sí. Es muy fácil tirar culpas. También Ahora, en México. ¿por qué está testado de drogas Estados Unidos? Porque hay mucho drogadicto. ¿No quieres que haya droga? Cuida tu frontera. Y mira, sirve para muchas cosas, porque si tú haces tu chamba del lado fronterizo que te toca, no van a entrar ni inmigrantes ilegales, no van a salir armas de las que tienes atestado México, y por eso hay tanta violencia en nuestro país, porque hay un montón de armas estadounidenses ahí, pero tampoco van a entrar drogas. Y entonces todos ganamos. Tú te deshaces de las drogas porque, oye, sí, el mundo quiere atarragarte de drogas, pero uno, no hay ni quien las compre y también es imposible meterlas porque tienes una gran labor fronteriza. ¿Pero qué hay ahí? Una terrible incompetencia o una gran corrupción. No me vengan a decir que ahora nosotros somos los culpables de que hagan un pésimo trabajo fronterizo y que mejor estés botando dinero en el otro lado del mundo para atizarle al fogón en las guerras y no cuides tu propia frontera. Claro, porque es increíble que el 1% de la población mundial consuma el 5% de todas las cochinadas, de todas las drogas y los opioides del mundo. O sea, el 1% de la población mundial consume el 5%. Hay algo que está haciendo mal en cuanto a su sistema de salud y su prevención de drogas. Yo creo que lejos de financiar guerras, lejos de tu país, te convendría más hacer mejores programas sociales para prevenir las adicciones en tu población, y eso bajaría mucho el número de incidentes que hay con armas de fuego, como los tiroteos. Bajaría mucho los niveles delictivos y tendrías una población pues más sana, que produce más, y ahora sí que le retribuirías, en impuestos lo que te están pagando, no que están viendo cómo se esfuman sus impuestos en otras guerras que no son suyas, mientras en Estados Unidos hay mucha gente perdiendo sus hogares, hay mucha gente mucha más cayendo en adicciones, cuando hay gente falleciendo por sobredosis de drogas. Entonces, mejor regrésale a tu población lo que pagan impuestos en mejores programas sociales. Pero es muy fácil tirar culpas, ¿no? Claro. Alba? Siempre va a ser... Es más fácil y más cómodo decir, es que la culpa de la drogadicción en Estados Unidos es de México. Hagámonos responsables de lo que nos toca dentro de nuestras fronteras. El problema que tienes de drogadicción en Estados Unidos dentro de tus fronteras es tuyo. Pero el problema que hay en México es de México. Alarmante. O sea, claro. Como el 80% de las drogas de los opioides del mundo los consume un país que tiene el 5% de la población mundial. Ah, sí es cierto, no es el 1%, perdón. Ahí lo di Mira, mal, Alba. Sí es cierto. Ay, la amo. Ahí está. Yo. Ese es. Soy yo. Ahora nosotros tenemos la culpa. Miren, ahí está mi respuesta. En fin. Parece que Israel perdió toda la cordura. Miren, en menos de una semana se peleó con Biden, que era su aliado más cercano, se peleó con España, se peleó con Irlanda, con Noruega, con Bélgica, con Malta, con Suecia, con prácticamente toda Europa, con toda la Unión Europea. Se peleó contra Colombia. Hoy en la mañana, hace unas horas, se peleó con la ONU entera. Y contrario al consenso mundial, por cierto, que esto es lo más grave, hace unas horas acaba de comenzar su ataque en Rafah, poniendo en juego miles de vidas civiles que tienen las horas contadas. Dentro de poco van a estar muertos muchos de ellos. Niños, mujeres, hombres, familias. Una alianza que tenía Israel por tantos años con Estados Unidos hoy también se está tambaleando. Se había intentado negociar un alto al fuego en El Cairo, pero las conversaciones fracasaron precisamente el jueves después de que Israel intensificó su ofensiva. Durante las conversaciones de paz, bombardearon Rafah. El objetivo, el este de Rafah. Y es un plan brutal. Y también muy directo. Se trata de cortar toda la parte oriental de Rafah, bombardearla sin pausa. Pero mientras hace eso, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las mujeres, con los niños? La ONU calcula que al menos 100,000 personas ya han huido de la ciudad, que son los que han podido. Todos los demás siguen ahí.
Hablamos de miles de personas que han perdido sus hogares, sus posesiones, sus recuerdos, su familia, sus padres, sus madres, sus hermanos. Pero miles todavía siguen ahí atrapados, intentando escapar, siendo víctimas de esta ofensiva devastadora. La infraestructura pública de Rafah ha colapsado por completo. Los hospitales están al límite luchando por brindar atención médica en condiciones sumamente caóticas. Hace un momento, por cierto, antes de comenzar este podcast, les compartí en el grupo de Telegram que tenemos de Mexican Family y Víctor y Alba imágenes fuertísimas de un hospital en Rafah. Algunas personas me decían que por qué mando esos videos donde están pues llegando madres con los cuerpos de sus bebés de 1 año o de 2, cociéndolos en carne viva sin anestesia a los niños que gritan porque pues les están haciendo una intervención quirúrgica con un cuchillo e hilo. Pero es que es necesario mostrarlo. No podemos hacerlo aquí en Facebook o en YouTube, pero hay que hacerlo porque hay muchísimo fanatismo en este tema de gente que no tiene ni la menor idea de la atrocidad que se está cometiendo en estos momentos. La comida escasea, el agua potable está agotada y la electricidad desaparece por completo. Los errores de esta ofensiva están dejando cicatrices profundas cada día. Los ataques aéreos y los bombardeos están sacudiendo las calles, están destruyendo edificios, hogares, vidas. Los miembros de la defensa civil se ven obligados a recoger los cuerpos hechos pedazos de bebés, de niños, de mujeres, de hombres por las calles. Imagínense lo que esto significa para los que están viviendo este infierno en Rafah. Es una destrucción que se convierte en una rutina diaria y el miedo ya es lo más normal hasta para los bebés. La ciudad que alguna vez fue el hogar de familias y comunidades enteras es un paisaje de escombros. Y encima de esto Netanyahu dice que la ONU está defendiendo a Palestina, que es el nuevo Hitler. La cifra de muertos hoy asciende a más de 37,000 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres que intentaban mantener a sus familias unidas en medio del caos. Niños que no deberían conocer el terror de la guerra, como los nuestros, como los tuyos. Imagínense una madre tratando de consolar a sus hijos mientras las bombas caen alrededor, o a su padre tratando de proteger a su familia sabiendo que en cualquier momento una de estas bombas va a caer sobre sus cabezas. El trauma psicológico que esto está dejando es incalculable para los que logran sobrevivir. Y las consecuencias a largo plazo son devastadoras. Pero el sufrimiento no se limita a las bajas. Los hospitales en Rafah, que ya están al borde del colapso, enfrentan una avalancha de heridos. Cada cama está ocupada, faltan medicamentos, faltan vendajes, antibióticos, suministros esenciales. Un médico, de hecho, describió la situación como una pesadilla interminable en uno de los videos que les hemos mandado al grupo, donde cada decisión es la diferencia entre la vida y la muerte y no tienen ningún insumo médico para trabajar. ¿A quién priorizas cuando tienes estos recursos tan limitados? El acceso al alimento es otra crisis en aumento. Los mercados están vacíos, las pocas tiendas que aún quedan están cerradas y el miedo constante hace que la gente evite salir a buscar comida. Y esto ha provocado un aumento en el hambre y la desnutrición en Palestina, con miles de familias que están racionando lo poco que tienen si es que algo les queda. Organismos como el Programa Mundial de Alimentos ya ha advertido que la situación todavía va a empeorar más. Hay muchos que están muriendo de hambruna y no se está permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria de nuevo. Israel dice que sí y la propia ONU ya los desmintió, porque esto no es cierto. ¿Cómo pueden sobrevivir cuando los estantes están vacíos, cuando las fuentes de ingresos se han agotado, cuando cada día trae más destrucción y bombas sobre su cabeza? La falta de agua potable es otro problema gravísimo aquí. Los ataques han dañado plantas de tratamiento y la infraestructura de suministro ya está dejando a muchas familias sin acceso a agua limpia. La gran mayoría no tiene agua. Se ven obligadas a beber aguas de charcos y drenajes y eso genera aumento de enfermedades relacionadas con el agua. Las organizaciones humanitarias ya han advertido que de no solucionarse esto rápido, se va a desatar un brote masivo de enfermedades que va a terminar matando a los pocos que queden vivos. ¿Cómo se está librando esta batalla? Tanques de guerra israelí que disparan desde el suelo
aviones y drones también, desde el cielo, por supuesto, soldados que combaten en las calles contra mujeres y niños, y el fuego no cesa. Ahora, hasta el propio presidente Joe Biden está intentando que Israel pare esta masacre, suspendiendo, dice, alguna de las ventas de armas, principalmente bombas y cohetes. Y entonces eso desató la ira de Netanyahu, que se le fue encima hasta el propio Biden. Este es un movimiento muy importante porque alrededor del 68% de las armas que importa Israel provienen de Estados Unidos. El problema es que Netanyahu, el primer ministro israelí, está sumamente desafiante, incluso hasta con Washington. Ha declarado que Israel va a luchar hasta con las uñas si es necesario, con o sin aliados, con o sin el apoyo de la comunidad internacional, y que va a seguir haciendo lo que está haciendo al costo que sea necesario. ¿Tiene Israel suficientes armas para continuar con este genocidio? El ejército israelí dice que sí, que tiene suficientes armamentos para mantener la operación en Rafah. Pero esto es verdad porque desde el primer día su estrategia ha sido muy clara: usar bombas para demoler ciudades enteras en Gaza, destruir edificios e infraestructura pública y luego desplegar a sus soldados. Y para esto, Israel necesita una cantidad importantísima de municiones, de bombas de precisión, rompebúnkeres, cohetes, y todas parten precisamente del cargamento de una de ellos, de los lotes que suspendió Biden. Entonces, Israel se está enfrentando a dos opciones: usar lo que le queda para sus reservas para continuar esta estrategia, o cambiar de táctica. ¿Cómo? Pues desplegando soldados en lugar de bombardear. Los dos caminos son igual de mortales para la comunidad en Gaza. Si las reservas de armas se agotan, los enemigos podrían aprovechar la oportunidad, por ejemplo, Hezbollah o los mismos hutíes. Si opta por enviar más soldados, se arriesga a mayores bajas y algunas muertes de sus tropas. Netanyahu tiene que andar con mucho cuidado porque ahora sus aliados le han marcado estas líneas rojas claras que no debería de cruzar, pero que aún así está cruzando. ¿Y por qué Israel parece dispuesto a ir tan lejos, incluso en contra de sus propios aliados, desafiando hasta el mismo Biden? Quizá lo que está pasando aquí, y esto hay que dejarlo claro, amigos, es que Netanyahu está poniendo a prueba a Joe Biden porque sabe que en realidad solo le ha suspendido el envío militar de uno de esos cargamentos. Toda la ayuda estadounidense, evaluada en miles de millones de dólares, sigue en camino. Netanyahu podría tomar en serio a Biden si Biden decidiera ejercer más presión y suspender todo, pero hasta ahora nada ha cambiado realmente y los bombardeos continúan. El mundo se está dando cuenta de estas acciones de Israel bajo el escrutinio de Netanyahu, y el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha denunciado que la propia Asamblea General de la ONU aprobó también, incluso hace unas horas, como el miembro número 194 de la Asamblea General de la ONU, a Palestina. Esto es histórico porque aunque la administración de Biden, por cierto, sigue defendiendo para que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho, lo está obstaculizando, diciendo que la única manera para que esto ocurra es que negocie con Israel. Es más que claro que Israel no lo va a hacer. ¿Cómo reaccionó Israel a esto ante la ONU hace un momento? ¿Saben qué hizo? Perdieron la poca cordura que le quedaba y destruyó frente a todos los miembros de la ONU la Carta de Naciones Unidas y dijo que debería de darle vergüenza al mundo entero por lo que están haciendo. El mundo está mal, menos ellos. Los palestinos lograron el viernes una victoria simbólica para convertirse en miembro de Naciones Unidas. La Asamblea General votó por abrumadora mayoría a favor de la adhesión de Palestina como Estado. La resolución, que no es vinculante, fue aprobada por 143 países, 25 se abstuvieron y 9 votaron en contra, entre estos Estados Unidos, Israel, Argentina, República Checa o Hungría. Free Palestine and peace for all. Los palestinos tienen desde 2012 un estatuto de Estado no miembro observador de la ONU. En medio de la guerra en Gaza, a principios de abril relanzaron su solicitud de 2011 de convertirse en Estado miembro de pleno derecho de la ONU. Para eso necesitan la recomendación positiva del Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos la vetó el pasado 18 de abril. La resolución aprobada el viernes, presentada por Emiratos Árabes Unidos, pide al Consejo de Seguridad que reexamine la cuestión de forma favorable. Pero Estados Unidos, que se opone a cualquier reconocimiento fuera del acuerdo bilateral entre palestinos e Israel,
ya advirtió que si el tema vuelve al Consejo de Seguridad, el resultado será similar al de abril. De todas formas, el texto otorga de manera inmediata una serie de derechos y privilegios adicionales a los palestinos a partir de la próxima sesión de la Asamblea en septiembre, como sentarse entre los Estados miembros por orden alfabético. La autoridad palestina celebró la votación, indicando que demuestra que los palestinos merecen ser miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. A historic one. Por su parte, Israel, cuyo gobierno rechaza la solución de dos estados, arremetió contra la resolución, indicando que el voto recompensa a Hamás y a la violencia. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Tan locos. Pues los países europeos y varios de sus aliados están observando cuidadosamente. Sirve para más el florero que está en la mesa del comedor, Alba, que la propia ONU. Sí, reconocieron como Estado 194 a Palestina. ¿Saben cuándo va a ser Palestina miembro de pleno derecho ahí en la ONU? Jamás. Jamás, porque para eso necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Ya dijo que eso no va a pasar hasta que Palestina se ponga de acuerdo con Israel. ¿Y saben qué necesita Palestina hacer para que Israel acepte esto? Que no exista un solo palestino. O que abandonen por completo todo Palestina y que se lo entreguen. De hecho, Alba, hace unos días circulaba esta imagen, te la mostraba, ¿no? De tropas israelíes que tomaron el control de la frontera en Rafah, ya quitaron la bandera palestina y montaron la bandera israelí en su lugar. O sea, claro, ya esto todo es... O sea, realmente lo que están buscando es robarse el suelo palestino. ¿Matando cómo? Pues matando a todos los palestinos. Si no hay quien reclame la tierra, pues es de ellos. Pues entonces, ¿qué mejor manera de quedarse con Palestina que matando a todos los palestinos? Pero la cosa es que ellos dicen que por derecho divino es suyo. Y esta cosa de extremismo religioso, es un extremismo religioso lo que estamos viendo aquí. Y lo vuelve eso sumamente peligroso, porque entonces cuando se sienten derechos de esta divinidad de solo vivir ellos y porque son un pueblo elegido y confunden la religión con la geopolítica que no tienen nada que ver, entonces toman el nombre bíblico como una asociación geopolítica y entonces empiezan a cometerse estas atrocidades. Ahora, ¿sí, Alba? Sí, solo recordarles, Israel el bíblico e Israel el país no son el mismo. Israel, el país, está en tierra palestina. Vean por qué llegó Israel ahí. Lean un poquito de historia antes de hacer comentarios, Alba, tan carentes de cultura general. Y de tan carentes de conocimiento teológico. Sí. ¿No aprendió el propio Estado de Israel a la Asociación de Rabinos por la Paz precisamente? Arrestó a los rabinos judíos que querían llevarles comida al pueblo palestino. ¿Por qué estaban haciendo esto los rabinos judíos? Porque eso es en lo que creen. Los rabinos judíos creen en un Dios de amor, creen en un Dios de bondad, creen en un Dios que va a instaurar la paz en este mundo. No creen en un genocidio étnico. Pero claro, ¿quién reprime esto? El Estado geopolítico. O sea, son dos cosas muy diferentes. Pregúntenle a los rabinos que estaban ahí por qué estaban entregando comida a los palestinos. Porque un religioso no va a apoyar este tipo de acciones. Porque no es eso lo que enseña ni la Torá, ni la Biblia, ni los libros sagrados religiosos de los que ustedes me hablen, por lo menos que no se consideren extremistas. Y ahora estamos viendo cómo países árabes y musulmanes también están muy pendientes de lo que va a ocurrir, porque la pregunta es, más allá de los dobles discursos que estamos viendo, del doble rasero, por ejemplo, de Biden suspendiendo un cargamento de los muchos que va a mandar, uno nada más allá de ese doble rasero, ¿serán capaces de dar un paso adelante para encontrar una solución que evite más derramamiento de sangre y este exterminio que debe de parar de inmediato? Por cierto, hablando de preguntas, nuestra encuesta del día yo creo que es bastante interesante. ¿Por qué crees que Occidente, hablando de estas cosas, no sanciona a Israel como a Rusia? ¿Porque Israel no ha hecho nada malo? Opción A. ¿Porque hay un doble estándar y sesgo político? La opción B. O la opción C. Por falta de voluntad internacional. Voten porque me parece muy interesante, Alba, la opinión de ustedes. Miren, déjenme compartirles pues qué opina la gente, qué opinan nuestros amigos que nos ven desde Venezuela, por cierto.
Hola, Víctor y Alba. Estoy grabando desde el estado Anzoátegui, Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela. Víctor y Alba. Oye, es un placer saludarlos. Siempre he estado escuchando desde hace muchos años, viendo y escuchando su programa por YouTube de Mexican Family. Mira, con respecto a la problemática de la Franja de Gaza, con respecto a Israel, bueno, yo digo de que tarde o temprano tiene que haber justicia para ellos, y la justicia tiene que venir de una nueva organización de las Naciones Unidas, porque hasta cuándo vamos a seguir con estos indolientes que están allí haciendo lo que juzgan conveniente para ellos y lo que les da la gana. Gracias pues por su... Muchas gracias, amigo. Fíjate, Alba, alguien ponía aquí, digo, no voy a poner su nombre, pero yo agradezco todas las participaciones y son interesantes. El Estado fulano debería desaparecer de la faz de la tierra. Nadie tiene que desaparecer. Todos cabemos aquí. La cosa es precisamente que no, para que subsista uno tiene que desaparecer el otro, si podemos tener un orden. ¿Por qué ese afán de que no se reconozca a Palestina como un Estado de pleno? No, y luego utilizar la Biblia y decir, es que Dios le dio... No, pues no. No va por ahí. Esto no es religioso. Esto es geopolítico. Quítense esa venda de la Biblia. Esto no es religioso. Esto es geopolítica. Lo religioso es lo que han hecho los rabinos, exacto, que es contrario a lo... Y por eso están detenidos. Y luego se ponen a defender... sí, y se ponen a defender la Biblia. Bueno, pues tenemos noticias, queridos fanáticos. Estados Unidos está prohibiendo el Nuevo Testamento porque, ¿qué creen? Es antisemita. El Congreso aprobó el Congreso lo aprobó, y si no me creen, busquen la noticia también. Lo aprobó porque... La ley 6090, por cierto, ¿te acuerdas? Se me quedó muy grabado. Sí, por las medidas, ¿va? Por las 6090. Porque es antisemita, porque el Nuevo Testamento infunde el odio, supuestamente, contra el pueblo de Israel. Entonces... No contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Contra los judíos, exacto. Contra los judíos. Estas personas, ¿no? Que supuestamente es porque se culpan en el Nuevo Testamento a los judíos de haber asesinado a Jesucristo. Eso no es verdad. Esa es una versión muy retorcida del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento... Digo, a ver, Jesús era judío, hijo de padre y madre judía. Entonces, no se trata de ir en contra del judaísmo, al contrario. O sea, que una parte, que en ese entonces eran los fariseos, tuvieran esas actitudes que los fariseos traían entre ceja y ceja a Jesucristo, porque claro, les estaba arruinando el negocio de las sinagogas. Y hoy precisamente, ¿por qué trae el gobierno de Netanyahu entre ceja y ceja a los rabinos judíos? Porque van a entregar comida, van a hacer estas acciones de paz. Rabinos judíos por la paz entraron a dar comida en Gaza, y ¿cuál fue junto con 2 reporteros estadounidenses? Sí. Y al bote todos. Por favor, amigos, no pongan comentarios diciendo que esto es plan de la Biblia. No, nunca, amigos, justifiquen el asesinato diciendo que es parte de Dios. Mi Dios no es un Dios asesino. Si su Dios es un Dios asesino, respeto eso. Pero nunca justifiquen un asesinato diciendo que son planes de Dios y que está escrito en la Biblia. Claro. La Biblia, Jesús no vino matando gente. Jesús predicaba y no mataba gente. Entonces no justifiquemos el asesinato y el genocidio diciendo que son los planes de Dios. Porque su hijo no llegó al mundo a matar. Una cosa muy diferente es que sea una profecía bíblica. Yo respeto que haya quien crea eso. Por ejemplo, muchos creen, Alba, que la Segunda Guerra Mundial fue una profecía bíblica. Muchos creen, estoy diciendo. De cuando el diablo descendió a la tierra en el año de 1944, dicen algunos, y que por eso el mundo se volvió loco. Ojo, el hecho de que sea profético no quiere decir que es un acto de Dios. Claro. Entonces, no, son cosas muy diferentes. Entonces no defendamos esto como un derecho divino, porque ese es el problema del extremismo religioso, y con eso lidia el mundo en muchas partes del mundo. Fíjense, otro tipo de extremismo religioso, el que está ocurriendo en estos momentos por un estado extremista también, que está asesinando cada vez a más cristianos. En África, precisamente, yo veía una nota en la mañana acerca de esto. ¿Por qué? Porque lo fundamentan en sus creencias religiosas, y esta línea, Alba, es evidentemente peligrosa y es lo que ha cometido tantas barbaridades en el mundo. El otro día hablábamos precisamente acerca de este tipo de extremismos y de cómo hubo una persona que decía que tenía el derecho divino y que tenía una misión renovada divina,
que era librar a su pueblo, a su Alemania, de la amenaza de un pueblo, que era el pueblo judío. Ese loco, ya sabemos en quién se convirtió y cómo terminó. Y ese tipo de extremismos, de divinidades, de derechos divinos para exterminar a otros pueblos es lo que el mundo no puede estar dispuesto a repetir. Ya no más, ya lo vivimos en la historia. A lo mejor se nos olvida y ahora retorcemos mucho a esa parte de la historia cuando nos conviene para unas cosas y para otras, pues no, Alba. Pues sí. Pues siempre buscamos que se acomode a nuestra conveniencia y justamente pues que cae en el lado de que se llama Israel como el pueblo de Dios, que es Israel, pero es completamente distinto. El país Israel y el pueblo de Dios Israel son dos cosas completamente distintas, pero hay la confusión por la falta de conocimiento teológico y también de la falta de conocimiento histórico. Entonces, para hablar de ese tipo de cosas hay que conocer un poco mejor la historia de por qué Israel está donde está, por qué llegó ahí, y también conocer y desentrañar un poco mejor la historia bíblica de por qué el pueblo de Israel no es el mismo que el pueblo geopolítico. Pero mira, Alba, una imagen dice más que 1000 palabras y déjenme desentendernos de este tema del debate muy fácilmente. Vayan al grupo de Telegram, que es totalmente gratis. Recuerden que no vendemos nada, no caigan en grupos falsos. Ahí solamente mostramos imágenes que no podemos mostrar aquí por la censura y por supuesto porque son demasiado fuertes. Y les avisamos cuando estamos en vivo y ahí pueden ustedes mandarnos sus audios para pasar sus opiniones. Vayan y vean el último video que subimos. Vean esas imágenes tan horrendas, tan fuertes en contra pues, de cuerpos de bebés, madres llorando. Vean eso, si pueden verlo. Y después de que lo vean, vengan aquí, regresen y escriban que esto lo apoya Dios. Yo creo que nadie podría hacer una semejante barbaridad, escribir algo así después de ver. Lo que pasa, Alba, es que a veces por la censura informativa no se muestran estas imágenes y la gente no es consciente realmente del dolor y del sufrimiento que se está provocando. Ojalá esto fuera una guerra entre un ejército contra otro. Y entonces que entre ellos se hagan bolas, ¿no? El ejército combatiendo a otro. Al final ya son dos extremistas iguales. O sea, sí. Hamás y el ejército israelí son dos grupos extremistas que están actuando en contra de poblaciones civiles de ambas vías. Y no podemos justificar este tipo de actos de ninguna vía. Por cierto, hablando de justificarlo, ¿qué dicen nuestros amigos en la encuesta, por cierto? Pues aquí están los resultados, ahí se los ponemos. ¿Por qué crees que Occidente no sanciona a Israel como a Rusia? El 63% cree que es por un doble estándar y sesgo político. El 19% cree que es por una falta de voluntad internacional. Y el 17% cree que es porque Israel no ha hecho nada malo. Debe de existir un solo rasero para el derecho internacional, para los derechos humanos y para proteger la vida de las personas inocentes. No nos metamos en discusiones de que si esto es divino o no, de que pues, si una profecía no. Atendamos el tema geopolítico de tenemos que salvaguardar el derecho internacional, los derechos humanos y tener un mismo rasero. Si sancionas a uno porque hay excesos en la guerra, que cualquier guerra es condenable, pues sanciona al otro también, porque de lo contrario estamos avalando esto. Por cierto, muchas felicidades, Alba, a todas, pues para empezar a ti de nuevo, no me voy a cansar de decirlo, y a todas las mamás que hoy están festejando en su día, no aquí en Canadá, pero sí en otros lugares, ¿verdad? Así es, en Guatemala, en El Salvador y en México están festejando el 10 de mayo, así que muchas felicidades para todas las mamás de estos países. En muchos otros se festeja el domingo, como aquí en Canadá, el segundo domingo de mayo. En otros lugares se festeja el primer domingo de mayo, en otros el 27, el 30, pero bueno, muchas felicidades a todas las mamás de México, de Guatemala y de El Salvador que hoy están festejando el Día de las Madres. Así es, muchas felicidades. Oye, para terminar, Alba, otro dato. Fíjate que Colombia hace unas horas pidió también que se lleve a Netanyahu a la Corte Penal Internacional, que se gire una orden de aprehensión en contra del primer ministro israelí. Vamos a estar muy atentos a ver cómo se comporta la CPI en este doble rasero. Ya había muchos rumores hace una semana que decían que supuestamente decían, esta semana le pueden librar una orden de aprehensión de la CPI a Netanyahu. Pues se acabó la semana y pasaron otras cosas menos esta. Pero pues es que va a ser lo mismo. O sea, si algo hemos aprendido
viendo lo que están pasando, las cosas que pasan en el mundo, es que la ONU y la CPI pues solo funcionan para ciertos sectores, sobre todo si estamos hablando de Latinoamérica. ¿Por qué Ahí sigue habiendo sí. un derecho de veto, Alba? En una organización mundial como la ONU, donde se supone que es la pura expresión de la democracia del mundo, ¿por qué un solo país puede vetar la decisión del resto del planeta? Porque ellos son los policías del mundo, Pues y sí. ellos deciden. Y hay un Consejo de Seguridad de la ONU que está conformado, por supuesto, entre ellos por Rusia y por Estados Unidos. Y entonces, amigos, pues no importa lo que el mundo diga. Si uno de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU está en contra, pues se amuela la decisión del mundo. Entonces, No importa lo que demás digan, sí. exacto, esto no es más que un florero. O sea, la ONU no sirve para nada. No sirve para una sola cosa más que para gastar dinero. Lo de hoy fue un avance simbólico. ¿Cambia algo para las personas y los cadáveres que están contándose por montones en este momento en Gaza? No es morbo, de verdad no lo es. A mí me duele mucho ver este tipo de imágenes y las comparto en el grupo de Telegram no para que prolifere el morbo de ver cadáveres de niños o de mujeres o de hombres o de familias. Es desastroso. Lo hago porque nos puede ayudar a las personas que vienen aquí a poner Dios bendiga estas acciones de Israel. No, a ver, pero ¿cómo podemos decir eso? Vayan, vean esos videos. Si tú tienes hijos, ve eso. Ve cómo se desangran. Y después vienes a escribir aquí. ¿Tenemos screenshot de la nota? ¿De dónde estamos tomando esta información? Porque ya llegó una que dice que no es cierto, que ella vive en Estados Unidos y que esto es mentira, que estamos mintiendo, que esta información es falsa, que ella vive en Estados Unidos. ¿Cómo vas a ver? O sea, que no la estamos inventando porque hoy no teníamos nada que hacer, entonces decidimos que Israel desafía a Estados Unidos porque Víctor y Alba lo dicen. ¿Cómo va? Todo el mundo ya lo sabe, ya pasamos el clip de AFP, busca, agarra tu Google, eso no te toma más que 3 segundos y pon ahí Netanyahu desafía Biden. No le pongas las palabras completas y te da flojera escribir, nada más pon Netanyahu desafía Biden. Ve, si tampoco te gusta leer mucho, métete a TikTok y en 60 segundos vas a encontrarte algún short de eso. Pero pues, ¿para qué no lee? Pues no. Miren, yo era maestro. Y es que no importa que estemos en Estados Unidos o en Canadá. Cuando tú ves algo y dices, caray, ¿de dónde sacaron esto? A ver, espérenme, lo googleo. Ahorita, mientras estamos hablando. Exacto, lo googleo. A ver, oye, no es cierto. Yo ya busqué en todos lados y no aparece. Claro. Yo era maestro en una universidad en México y cuando alguien decía este tipo de cosas, hijo de la mañana, me calentaba porque yo decía, bueno, amigos, es que, a ver, tienen ustedes que investigar un poquito. Digo, hay que leer. Porque si no, nos vamos a tragar. Mal harías, fíjate, en tragarnos cualquier barbaridad que escuche uno en YouTube. Pero también mal haríamos tragándonos cualquier barbaridad que digan en CNN o DW, prendiendo la tele gratuita. Nada es gratis en este mundo, ¿eh? Prender la tele y ver ahí un tipo que está haciendo un noticiero gratis, pública, la televisión pública, sin que tú pagues internet, sin que pagues nada. Eso no es gratis. Ponte a pensar cómo ganan dinero. Cuando hay algo gratis, quiere decir que el producto eres tú. Y nosotros como consumidores de información, va dirigido hacia nosotros moldear esa propaganda, esa perspectiva, porque contra el fanatismo no hay peor arma, amigos, que la ignorancia precisamente y el fanatismo. Esa es la peor arma de la humanidad en estos días. Y hay mucha información en internet, podemos buscarla, es gratis. No nos toma más que tomar nuestro teléfono y hacerlo, porque hay que despertar, amigos, porque lo que está hoy pasando es grave y ya se salió ligeramente de control. Sí. Desde el momento en el que Netanyahu está desafiando de frente a Biden, Biden le dijo, a ver, no invadas Rafah, literalmente le dijo, estás over the top, canceló uno de los envíos, uno de los muchos envíos de bombas que tiene a Israel. Cuando el mismo Consejo de Seguridad de la ONU discute esto, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba hoy esto, amigos, ya son demasiados elementos que nos indican que hay varios focos rojos para que incluso uno de los consentidos de la narrativa ya se esté cayendo precisamente de esa posición de protección. Es porque también el mundo no puede defender lo indefendible. Готов! Орудие! Выстрел! Орудие! Орудие! Выстрел! Орудие! Выстрел!
El segundo intento se realizó a lo largo de la vía férrea. Las unidades vecinas nos liberaron el camino, después de lo cual se planteó nuestra tarea siguiente: atravesar la vía férrea e ingresar a la zona industrial. Una vez allí, solo pudimos entrar en la subestación eléctrica, donde aproximadamente 20 personas estaban presentes. Después de esto, el enemigo comenzó a controlar la vía férrea de manera más intensa y nos vimos obligados a luchar en dos frentes. Dos pelotones, bajo mi mando, realizaron aterrizajes en el bosque y liberaron otro camino para tener una ruta adicional hacia la zona industrial y poder seguir operando en dirección al sector poblado. Как можно пройти на промзону, чтобы дальше действовать в направлении населенного сектора. Rusia ha lanzado una nueva ofensiva precisamente en Kharkov. Una diferente, según afirma el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y es que el Ministerio de Defensa ucraniana informó que las fuerzas rusas atacarán posiciones defensivas cerca precisamente de Volchansk, que están respaldadas por intensos bombardeos aéreos. Sin rodeos, la situación es muy tensa y sigue evolucionando con combates muy, pero muy variados, diferentes a los que informábamos a ustedes esta mañana. Hace unas horas en la frontera de Rusia con Kharkov se han reportado más ataques sorpresas y esto nos lleva a preguntarnos y replantear, por supuesto, la situación en el frente en Kharkov. ¿Qué tan lejos va a llegar este ataque? ¿Cuáles serán las consecuencias para la región de Kharkov? ¿Y por qué es tan urgente, tanto para Kiev como para Rusia, el avance de quien tome Kharkov? Y también, pues esto va a afectar, por supuesto, la capacidad de defensa o de ataque de ambos bandos. Zelensky insistió hace unas horas que sus tropas estaban listas para repeler los ataques rusos. Dijo que aunque Rusia puede reforzar y desplegar más tropas, Kiev lo anticipó y lo tuvo en cuenta mucho antes de que Rusia lanzara este ataque, que ya lo sabían. Rusia dice lo contrario. La pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? Se está produciendo una feroz batalla en este momento con fuego de artillería. Por lo que sé, a partir de las 7 u 8 de la mañana nos enfrentamos a ellos con fuego de artillería y creo que en este momento hemos detenido al enemigo. Yuri Butusov, que es un periodista ucraniano, ha dicho algo muy diferente precisamente a lo que Zelensky vieron ustedes que acaba de decir. ¿Qué dice este periodista ucraniano, Yuri Butusov? Dice que a pesar de la inteligencia disponible, porque Ucrania sí lo sabía, aparentemente por una recomendación o digámoslo así, un soplo de Occidente o de la OTAN, las defensas ucranianas no pudieron evitar que Rusia capturara aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. Y miren, tiene lógica. ¿De qué sirve que la OTAN, las labores de inteligencia de la OTAN, le diga lo que va a pasar si no le dieron armas para defenderse? Y ahora pues estamos viendo cómo localidades como Streletsye, como Krasnoye, como Pilnaya o Borisovka pues están en un riesgo altísimo. Según Butusov, el periodista ucraniano, Rusia movilizó hasta 5 batallones de infantería en una operación que califica de pequeña, en contraposición a las declaraciones oficiales que ustedes acaban de ver de que se trataba de una gran ofensiva. De hecho, esas declaraciones iniciales que vieron ustedes antes de que comenzara el podcast son imágenes reales de tropas rusas, de regimientos rusos que participaron en este movimiento. Y también, por supuesto, les presentamos las declaraciones de Zelensky para que tengamos ambas perspectivas y cada quien juzgue cuál es la realidad, porque cada quien está vendiendo en estos momentos versiones diferentes. Y por supuesto que cuando vemos este tipo de narrativas tan enfrentadas entre sí, es lógico preguntarse qué tan pequeña fue realmente esa ofensiva si se considera que abarcó un área de 30 kilómetros. Hoy hay mucha incertidumbre en lo que está pasando en Kharkov porque la información no es clara. Hay mucho hermetismo, hay mucha especulación, mucha preocupación.
pero la realidad sobre el terreno es innegable. Las fuerzas rusas están avanzando en un territorio que Kiev intentaba defender porque era clave. El que Zelensky, de hecho, asegure que Ucrania calculó esto, pues nos indica que hay una confianza de Zelensky en saber qué es lo que va a pasar por las labores de inteligencia occidental, más sin embargo no puede parar lo que va a pasar porque simplemente no le hicieron llegar las armas necesarias en el tiempo adecuado. Y ahora, pues ahí están las consecuencias. Hay una confianza, pues, que no se ve respaldada entre las labores de inteligencia y el campo de batalla. La posibilidad, de hecho, de que Rusia pueda sostener Kharkov depende ahora en gran medida de su capacidad, pues, para mantener esta cadena de suministro constante de municiones y otros recursos, que es precisamente lo que falló del lado ucraniano. No por negligencia, hay que decirlo, sino porque la OTAN, entre que burocracia sí y no, se tardó casi 6 meses, casi medio año, en volver a surtir de municiones a Kiev. Si Rusia logra asegurar que sus batallones en el frente sigan teniendo la cadena de suministros necesarias de artillería, pues podríamos estar esperando de entrada, pues sí, un conflicto prolongado, pero también en la lógica, pues nos diría que es cuestión de tiempo para que Kharkov caiga bajo el control ruso. A pesar de las sanciones, a pesar de la presión internacional, algo que hay que decir es que Moscú ha logrado, a diferencia de lo que vimos con la OTAN, suministrar el armamento a través de redes globales que no se vieron afectadas por los problemas que tuvo Occidente. Burocracia, por ejemplo. La división en el Congreso entre republicanos y demócratas, no sucede esto en Moscú. Y esa situación, pues, motivó precisamente a que Kiev esté ahora en este riesgo tan grande de perder el control de Kharkov, que es una probabilidad muy alta en estos momentos porque algunos dicen que es cuestión de tiempo. Kiev dice que no, que tiene voluntad de luchar y no lo dudamos, pero el problema es que las líneas defensivas han mostrado muchas fisuras y falta de municiones, y contra eso, ¿qué se puede hacer? La caída de Kharkov va a tener un impacto muy, pero muy grande precisamente en Ucrania si pasa, porque perder un territorio tan importante va a ser un golpe muy estratégico, no solamente para Zelensky, por supuesto también para la OTAN, porque esto va a mermar también la moral de las tropas, pero sobre todo la integridad territorial. Ucrania ya no va a volver a tener el mismo territorio una vez que caiga Kharkov. Olvídense, eso ya no va a regresar. Si Kharkov cae bajo el control ruso, vamos a esperar otros pasos. En primer lugar, lo que estaríamos viendo es que se va a consolidar el control de Rusia sobre el territorio conquistado, y eso no se le va a devolver a Ucrania. Eso ya, despídanse, porque va a ser clave para Rusia, obviamente, mantener el control pues del Mar Negro, y para eso es tan importante tener posiciones como Kharkov, porque a través de ahí se van a fortalecer, se van a asegurar sus rutas de suministro, a establecerse una administración que le va a permitir a Moscú tener una transición sin que haya interrupciones en ese suministro de artillería. Y claro, una vez que eso se logre consolidar, también vamos a ver cómo las fuerzas rusas van a utilizar esta región como una base precisamente para lanzar operaciones más al oeste de Ucrania. Si esto pasa, la siguiente fase va a ser expandir el control a lo largo de otras áreas limítrofes con Rusia para blindar a Rusia precisamente en esta franja fronteriza. Van a crear un corredor estratégico que les va a facilitar todo el transporte, no nada más de tropas y suministros, también por supuesto un control más firme en el que podría allanar el camino para extender sus operaciones hacia otras regiones, pues, de Ucrania. Y eso pues le va a poner más presión a Kiev. La situación pues ahora es, la moneda está en el aire, como decimos comúnmente, y lo que sí está claro es que la captura de Kharkov, si ocurre, va a cambiar drásticamente todo el juego de la guerra en Ucrania, Alba, definitivamente. Sí, completamente. Mira qué comentario tan acertado de nuestro amigo Ronchal Antoine. Rusia es un cazador que está cansando a su presa. Ucrania ya está sin las armas y tropas. No soy prorruso, soy pragmático. Excelente. Casualmente, amigo, cuando eres pragmático o cuando ves los dos lados de la moneda y dices, es que está pasando esto, te califican de prorruso. Si no, aplaudes y empiezas a analizar la situación. Desafortunadamente es un riesgo que
que corremos cuando se dicen las cosas como van. Pero sí, yo creo justamente concuerdo con tu comentario. Los está cansando, los está acorralando, porque tardaron en mandarle municiones. Recuerdan que hace como 2 semanas o una semana, ya ni recuerdo. Llegó el primer paquete de todo lo que le habían prometido, llegó el paquete de municiones y Rusia bombardeó el tren. Sí. Y destruyó vías férreas y destruyó el armamento que estaba necesitando Ucrania. Tardaron mucho tiempo. Como esta guerra se ha alargado más de lo que pensaban, obviamente suministraron lo que ellos consideraron que iba a necesitar en la primera etapa, que con eso se iba a deshacer de Rusia. No se logró, entonces suministraron más. No se logró y entonces empezaron a tener ellos problemas con sus guardaditos, porque empezaron a acabarse sus stocks, empezaron a acabar sus armas y entonces dijeron, caray, esta guerra se está alargando un poco más de lo que creíamos, necesitamos reponer nuestros niveles a antes de la guerra y eso va a llevar tiempo. Ya lo hemos comentado varias veces, pero lo volvemos a sacar. Cuando altos mandos militares han dicho que para reponerse en armamento a niveles antes de la guerra, muchas naciones, entre ellas la Unión Europea, va a necesitar entre 8 y 5 años para recuperar los niveles de armamento que tenían antes de que iniciara esta guerra. Entonces, imagínense, le mandan, se los destruye y está escaseando. Está tanto escaseando así que recuerdan también que hace unas semanas les dijimos, Canadá dijo que le iba a regalar el sistema antiaéreo a Ucrania y lo pagó. Ya salió de nuestro dinerito más de $400 millones que están perdidos porque se lo pagó a Raytheon y Raytheon se está haciendo como el que la Virgen le habla. Raytheon es una empresa armamentista estadounidense. De donde viene... Lloyd Austin III. Exacto. El secretario de Defensa de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos. Entonces ellos dicen, no, pues pregúntenle a Canadá. Y Canadá dice, no, pues pregúntenle a Raytheon, nosotros ya lo pagamos. Pero entre los dimes y diretes, el dinero de aquí ya salió. Y Ucrania no tiene el sistema antiaéreo que le prometieron y que tanta falta le ha hecho. Bueno, pero mira, Alba, esto está como el chiste que alguna vez me contaron en México, ¿no? De un tipo que tenía hambre y decía, oye, tengo un montón de hambre. Y le decían, oye, mira, tómate una botella de agua. No, pues lo que tengo es hambre. No, tómate un vaso de agua. Se lo acaba y le dan otro, se lo acaba y le dan otro. Así le dan 20 vasos de agua y le dicen, oye, ya viene la comida. Oye, lo que quiero es ir al baño. Pues sí, ya ves, no tenías hambre, tenías sed. Uh-huh. Pues sí. Ahora fíjate que Ucrania se está quedando sin blindados. Y mira nada más la nota que te voy a mostrar, que la vi hace un momento, se las voy a poner aquí en pantalla, porque me parece, Alba, surreal esto. Ve esta nota. Estados Unidos enviará más misiles y blindados a Ucrania para contener la ofensiva rusa. Carne de pichón. O sea, es que ya se ha demostrado, Alba, que los blindados no tienen un uso efectivo en el campo ucraniano. No. Son blanco fácil para los drones iraquíes. Es un blanco fácil. O sea, realmente le están mandando... Ahí concuerdo con muchos de ustedes que han dicho en los comentarios. Es que le están mandando a Estados Unidos la chatarra para modernizar su flota. ¿Qué mejor manera? Ya son blancos fáciles, ya no son lo que eran antes, porque ahora, pues la tecnología ha avanzado tanto que ha llegado al campo de batalla, en donde ahora tenemos mira, los drones iraníes. Estoy aquí distraído, Alba, porque te voy a poner otro tema que ya habíamos tocado aquí. Pero un poco para reforzar esto que te digo, es carne de pichón, ¿no? Porque si tú te fijas en esta nota, que le van a reponer a Ucrania los blindados que perdió, ¿de qué va a servir esto cuando ustedes ven precisamente esta otra nota que ya comentamos aquí en el podcast hace unas semanas? Mira, hasta la voy a poner encima. Ucrania retira del frente de batalla los Abrams proporcionados por Estados Unidos. ¿Por qué los retira de batalla? Porque no son del campo de batalla, porque no son útiles. Porque claro. Ucrania ya vio, y esta no es una nota prorrusa, esta nota precisamente es de prensa asociada. Uh-huh. Y básicamente lo que dice es que deja fuera los Abrams M1A1 que le ha dado Estados Unidos porque no son útiles contra Rusia, porque se han vuelto en un blanco fácil
de los drones iraquíes, básicamente de fabricación iraquí, y también pues rusos. Explicábamos en otro podcast que lo que ha estado pasando, Alba, pues es precisamente que con un dron barato iraní, de 5 o 15 mil dólares, está destruyendo un Abrams que, ¿te acuerdas cuánto costaba? $10 millones, me parece. Que según esto, la versión que le mandaron, que como le quitaron muchas cosas para que no cayera en manos rusas, están como entre 4 millones. Ah, bueno. Supuestamente, o sea, son más baratitos. Con 10 millones compras 2.5. Es la que no incluye ventanas eléctricas, no tiene espejos ni retrovisores, no tiene bolsas de aire, ni Spotify. No. Le vendaron la versión barata. Pero aún así, Alba, pues ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el objetivo de mandar equipo que, a ver, mándenle, si lo quieren ayudar, mándenle sistemas Patriots, mándenle en defensa aérea para que cuando quiera Rusia impactar en blancos, pues entonces defiendan su espacio aéreo. Pero oye, le mandas más blindados. Que defiendan los blindados que les van a mandar, pues ¿no? Sí. Pero mira, también este comentario que es muy acertado de nuestro amigo Oscar Barahona. Dice, los rusos desde el principio pensaron en una guerra prolongada de resistencia y ya están en sus últimas etapas. Sí es cierto. De hecho, cuando inició el conflicto en Europa, en Alemania, en las zonas donde hace mucho frío, que dependían del gas ruso, ellos pensaron que no se iba a alargar tanto, que iba a ser por muy largo el conflicto, 6 meses, y que iban a despachar a Rusia con la cola entre las patas para su casa, ¿no? Y que obviamente se iban a cobrar porque un alto mando ucraniano, cuando estaba Estados Unidos le propuso dejar las subvenciones y que fuera un préstamo, le dijo, pero es que cuando ganemos la guerra, ustedes se van a cobrar con diamantes, con pieles, con gas y con petróleo ruso. O sea, ellos ya tienen repartido el botín cuando ganen la guerra. No, a ver, entonces lo que quiere decir es no cuando ganen la guerra. Ese concepto de ganar la guerra es cuando Ucrania abra las puertas para que la OTAN entre a tomar control de Rusia. Porque si no, ¿cómo vas a agarrar pues los diamantes rusos y el petróleo? Sí, ajá, porque yo dije, ¿cómo dices, pides prestado a nombre de algo que no tienes? Que no te va a pertenecer nunca a menos que tomes el control de Rusia. Exacto. Entonces, por eso, él decía, no, es que cuando esta guerra se gane, ustedes van a tener el control de eso. Y yo me quedé... yo no puedo disponer de lo que no es mío, de lo que es incierto. Yo puedo disponer de lo que tengo dentro. O sea, como funcionario ucraniano, puedes disponer de los... disponer entre comillas, ya empeñó todo. Pero pues de Ucrania ya que les queda. Por ahora, eso ya están empeñando a Rusia. Otra cuestión, porque mucha burlilla en algunos analistas de geopolítica el año pasado, antes de que se cumpliera el segundo aniversario de este conflicto. Y yo recuerdo que decían que Rusia tuvo un enorme error de cálculo porque pensó que esta guerra iba a durar no más de 3 meses. Y ya vamos para 2 años, decían en ese momento, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién cometió el error de cálculo? ¿A quién se le acabó la artillería? Uh-huh. ¿Qué alianza está quedándose en sus mínimos de reserva militar que tiene que reponer? Yo creo que ahí habría que replantear el error de cálculo. A veces yo también me pongo a pensar, bueno, ¿de dónde sacan tantas municiones Rusia y la OTAN, que son 30 países, no pudieron reponer ese stock? Es una falta de previsión garrafal. Garrafal, es una falta de previsión garrafal, sobre todo. De no cuidar tus cadenas de suministro. Nada, como yo lo he dicho, no puedes subestimar a nadie. Por pequeño que sea un país, por pequeño que tú lo consideres, nunca lo debes de subestimar. Y ese fue un error garrafal que hizo la OTAN, subestimar la capacidad de Rusia. Tú siempre exagérale 3, 4 veces. Mejor, como decimos en mi pueblo. Esto mejor es como ir a urgencias del IMSS. Siempre tienes que exagerar. A cualquier urgencia. No, y también de aquí de Canadá. las de aquí, también las de aquí. Híjole, sí, porque si no... Si te duele la panza, tienes que decir que tienes apendicitis. Con suerte, 8 horas en la silla de espera. Pero bueno, como dicen en mi pueblo cuando va a ser fiesta, mejor que sobre la comida y no que falte, porque qué vergüenza, ¿no? Entonces, en este momento eso fue lo que le falló a la OTAN. Hubieran hecho una previsión de 3, 4 veces más. Mejor que te sobre el armamento, que tengas que andar haciendo más conflictos en otras partes del mundo para sacar lo que compraste de más, a que te falte como te está faltando. Claro, porque es que ya no es como era antes, Alba, en la Primera Guerra Mundial, todavía en la Segunda, que
No, pues si vamos a una guerra necesitamos un montón de pólvora y acero. Ahora hay muchos otros componentes. Claro. Y el problema es que la OTAN no tiene el control de toda la cadena de suministro. ¿Te acuerdas que hablábamos precisamente de otro error garrafal de cálculo de la OTAN en esto? Fue el tema del algodón. Porque muchos no sabíamos, yo me incluyo, que para fabricar precisamente armas, para fabricar pólvora, para fabricar misiles, se necesita nitrocelulosa que se obtiene de un algodón que China tiene el control de la producción del 80% de la nitrocelulosa mundial. Adivinen de qué lado está China. Y ahora Blinken, ahí lo tienen hace 2 semanas, yendo a China a decir, oye, ya no le des tanta nitrocelulosa a Putin, porque de ti depende que baje la producción de armas. China, por supuesto, que se indignó, no le hizo caso, pero a quien sí ha estado reduciendo la venta de nitrocelulosa es precisamente Europa. Y ahora Europa se queja porque dice, oye, es que quiero comprar más. Y China pues está repartiendo. Claro. Dice nuestro amigo Patricio Gándara, 2 años y 2 meses me parece mucho. Deja mal parados a los rusos. Te voy a compartir una opinión personal. Si lo vemos desde el lado de la longevidad de la guerra, el tiempo que ha durado, sí, ha sido mucho. Dices, oye, 2 años, 2 meses y no ha podido con Ucrania, por ponerlo así. Pero si lo vemos desde afuera y vemos el panorama completo, ahora sí que la pintura completa, vámonos por áreas. Económicamente, ¿a quién no le ha convenido? La economía que más ha crecido en el mundo, incluido más que el G7 y más que Estados Unidos, ha sido la economía rusa a pesar de las sanciones. Si nos vamos por el lado de las supuestas sanciones, bueno, pues parece que le están haciendo mella a Alemania y le están haciendo mella a Japón, 2 miembros del G7. Si nos vamos también por el lado de los hidrocarburos que volaron el Nord Stream, ¿quiénes están pagando esas consecuencias? Europa, porque Europa está comprando un gas sumamente costoso que se lo está comprando Estados Unidos. Rusia sigue vendiendo su gas. ¿Quiénes se lo siguen comprando? Se lo sigue comprando India y se lo siguen comprando demás países. India compra el gas y el petróleo ruso, lo refina y lo vende a un precio, por supuesto, más caro. Entonces, si estamos viendo lo de los 2 años que deja mal parado, económicamente... Ahora no imagínate cómo queda mal parado. Imagínate que van 30 contra 1 y el uno les pega una catorriza. Y económica. Y no ha ganado nadie, pero llega al punto donde dices, oye, pero ¿cómo ya llevan ahí 2 horas peleando y 30 no pueden contra 1? O sea, yo aquí creo que fuera de apasionamientos, amigos, porque no se trata de estar de un lado, esto no es un partido de fútbol, pero yo lo que sí creo es que ¿cómo es posible que 30 países tarden 2 años para estar pues ya ni estancados? Porque ¿te acuerdas que el año pasado hablábamos de un estancamiento en las filas? Pues hoy hablamos de una base militar. Miren qué nos trajo hoy a la mesa, Kharkov. ¿Y qué está pasando en Kharkov? 30 kilómetros de terreno ganado en un día. Claro, hay otra versión de la historia. Claro. También dicen que el costo que Rusia está pagando por este avance es brutal. Que pierden, que tan solo en la semana pasada perdieron más de 1,300 tanques, no sé cuántos soldados. Terrible. Sí, terrible. Daños de ambos bandos, víctimas civiles. O sea, es un daño brutal. No, y las víctimas, los soldados que son víctimas también de este juego de intereses. Porque guerra, conflicto, invasión, como ustedes quieran llamar esto que está pasando, las víctimas son los soldados que quedan en medio. Bueno, miren, les voy a mandar al grupo de Telegram, les voy a reenviar, pues más bien, las imágenes originales sin editar del video que les pusimos en el principio. Porque no se puede subir la versión original a YouTube porque se ve como en estas especies de trincheras que están, se ve la visión de un dron y les dispara. Y pues mueren todos los soldados Terrible. Que están en la trinchera. O sea, ya cuando uno lo ve así, aunque hablemos de la geopolítica de guerra aquí, otra cosa es ver eso y ver que pues eran padres de familia que tenían hijos, hijas. Hermanos. Más allá. Familiar de alguien. Amado hijos de alguien. Amado por alguien que no fue su decisión. Entrar a esta guerra. Esta guerra en las cúpulas de cada país y del mundo se decidió. Y ellos son literalmente peones, soldados de guerra. Van a regresar a sus países, del lado que haya sido ucraniano o Rusia, en una caja de muerto con una bandera de su país como un héroe de guerra. Pues sí, pero el dolor, la pérdida, realmente es terrible, Alba, porque
no debemos de apasionarnos por este tipo de cosas. Pasa lo mismo con la política. Sí. La gente se apasiona. Claro, la política es una cosa inocente comparado con la guerra, pero déjenme decirles que si la gente se apasiona como si les fueran a hacer un monumento, se terminan las campañas y no se acuerdan ni del que andaba ahí rasgándose las camisas y peleándose con el vecino, que sí que Morena, que el PRI, que el PAN, que el PRD. Eso termina y nuestras vidas continúan. En una guerra no, la guerra termina y nuestras vidas no continúan. Ese es el problema aquí, Sí. Alba. Decía nuestra amiga Sandra Núñez que daba risa, que Estados Unidos es muy belicoso, pero depende del mejor amigo de su enemigo. Sí, ¿y qué crees, amiga? También depende del enemigo, el uranio. Estados Unidos le compra el uranio a Hoy se retiró del Rusia. Níger. Las tropas estadounidenses hoy se retiraron del Níger. Fue un revés terrible que ya no nos dio tiempo de hablar hoy, pero fue un terrible revés en el Níger el que se vivió ya hoy formalmente. ¿Te acuerdas, Alba? No, sí, ¿te acuerdas? Se retiraron del uranio Estados Unidos y Francia. ¿Te acuerdas de que hablábamos en la semana también de cómo la nota del día en ese momento había sido que un batallón ruso había entrado a una base estadounidense en el Níger? Y sale el secretario de Estado y dice, no hay problema. O sea, sí están adentro de la base, pero en el hangar de al lado. O sea, somos vecinos. Pero nos llevamos bien porque somos besties. No, pues no. Hoy lo que sabemos, si ustedes hilan las notas, es que se retiran las tropas estadounidenses. Diría don Porfirio Díaz cuando partió del puerto de Veracruz, no me voy, me van. Y hoy es lo que estamos viendo en la partida de las tropas estadounidenses. Están pasando muchas cosas en el mundo, amigos, y pues hay que estar reflexionando sobre esto porque muchas cosas están cambiando. Por cierto, tenemos una encuesta aquí en YouTube. Déjenme, por supuesto, cantarles los resultados, Alba, porque no los pusimos aquí en pantalla, pero ahí los pueden ustedes ver a los que están conectados aquí por YouTube. ¿Crees que Rusia tomará el control de Kharkov? Fíjate, el 84% dice que sí, con una ofensiva masiva. Pues eso va a tener un efecto brutal. El 11% piensa que sí, pero que será una campaña larga. El 2% cree que no, que la defensa ucraniana lo va a evitar. Y el 1% cree que Rusia no tiene lo necesario para tomar Kharkov. Pues vamos a ver qué desenlace tiene esto, sin que nos olvidemos de que en Kharkov viven familias, viven ciudadanos. Hay muchísimas víctimas inocentes que quedaron en medio de esto. Sí, que no tienen bando y que están pagando lamentablemente las consecuencias.